buenos días, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos el gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestra vida, donde Dios va a tocar nuestro corazón y va a traer un encuentro personal con cada uno de vosotros. Así que a coger bolis y la Biblia y comenzaremos ese gran estudio bíblico que nos toca con Tania Martín del Águila, donde Dios va a tocar nuestro corazón. Pues muy buenas tardes, que el Señor os bendiga, ya estamos a jueves, ya estamos en nuestro estudio bíblico y vamos a empezar de la mejor manera, que es hablando con el Señor, es dándole las gracias por lo que tenemos, por lo que vamos a obtener y simplemente gracias por lo que Él es en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Primeramente damos la bienvenida a tu Espíritu Santo para que descienda, para que se quede con nosotros, Señor, y para que nos redarguya, nos hable y podamos cambiar, podamos ser mejores personas, Padre, podamos ayudar más a los demás, podamos predicar de tu palabra, Señor. Doy gracias por la fe, Señor, que nos has permitido tener, por esa fe que depositaste en nuestro interior, que es lo más grande que podemos tener en este día, Señor. Gracias porque a través de esa fe podemos alcanzar, a través de esa fe podemos ver, a través de esa fe podemos captar y entender aquello que tú nos hablas, Señor. Te pedimos por nuestras mentes, Señor, para que tú las abras, para que tú nos hables, Señor, y podemos entenderte en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, como hemos titulado, 21 días. Y he sacado esta historia de Daniel. Vamos ahora a hablar, pero Daniel está... Bueno, vamos primero a leer. Daniel 10... Daniel 10, 12 y 13. Leemos. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí hemos sacado 21 días. Vamos a ponernos en la situación que vivía en ese momento Daniel. Vamos a ponernos en esa situación, en el contexto de Daniel. Daniel está en problemas. El pueblo está en problemas. Durante 3 semanas, dice la palabra en el versículo 3 del 10, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Estuvo 21 días en ayuno, sin comer, sin beber y sin ponerse el ungüento en el cuerpo. ¿Y por qué ayuna? Ayunó para que Dios le diera una respuesta. Y a los 21 días, entonces, aparece el ángel al Daniel. Aquí ya lo vemos desde el versículo 4 hasta el 13 que hemos leído. Y entonces, el ángel, ¿qué le dice? Lo que acabamos de leer. El ángel se le presenta, volvemos a leer el 12 y el 13, y dice... Entonces el ángel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de que fueron oídas tus palabras, yo he venido. El ángel, Dios, ya sabía lo que Daniel estaba clamando, ya sabía cuál era su problema desde el primer día que él clamó. Y esto nos pasa a nosotros también. Creemos que Dios está ocupado en otras cosas. Es verdad que aquí lo que le quiere decir el ángel es, si te he escuchado, pero es que el ángel estaba ocupado, dice la palabra. Pero Dios a nosotros nos escucha desde el primer día que nosotros clamamos por ayuda.
Dios nos escucha desde el primer día que clamamos por misericordia. Dios nos escucha desde el primer día que clamamos por paz. Dios nos escucha desde el primer día que clamamos por sanidad. Dios nos escucha desde el primer día que clamamos por libertad. Dios es el que tiene misericordia y Él nos escucha desde el primer día. Si leemos el capítulo 10, ¿en qué estaba ocupado el ángel? El ángel dice que estaba atendiendo, estaba peleando contra Satanás. Dios estaba peleando contra Satanás. Esta es la manera que tiene de enfocar la Daniel, de decirte, si yo lo había escuchado, pero primero tuve que derrotar al enemigo y luego venir a tu rescate. Dios triunfó sobre el enemigo y a día de hoy Dios sigue triunfando sobre el enemigo. Una de las grandes diferencias que tiene Dios y Satanás es que Dios siempre obtiene la victoria y Satanás siempre es derrotado por Dios. Siempre. Y hay una frase que es la mejor, que la he apuntado en grande. Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Claro, Dios le dio la capacidad de tener poder. Lo hizo el más bello, lo hizo el más importante y responsable, con más poder, pero no tiene autoridad sobre los hijos e hijas de Dios. Las ciudades, las naciones, los países tienen gobernadores, tienen gobiernos, tienen personas que guían a los pueblos, ¿verdad? Romanos 13:1, vamos a irnos rápidamente a Romanos 13:1, y dice este versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando cogemos este versículo suelto y nos lo metemos en el bolsillo, hablamos de lo que nos place. Y, desgraciadamente, voy a decir algo que no le va a gustar a nadie, o a muchos, o a algunos, y es que creemos que como nuestros gobernadores no son creyentes, como nuestros presidentes no son cristianos, como nuestros gobernantes no son espirituales ni tienen discernimiento, no hay que someterse a la ley, y cambiamos los gobernantes, porque esta palabra nos está hablando de los gobernantes terrenales, y lo trasladamos a la iglesia y decimos, bueno, pues tenemos que tener esa autoridad hacia nuestros pastores, y los que ejercen el pastorado no son el gobierno que Dios ha establecido, es el responsable de la iglesia donde nos congregamos. No estoy diciendo que no hay que someterse, no estoy diciendo que no hay que ser diligentes en el momento que nos piden ayuda o que sabemos que los pastores están para guiar. Pero es que esta palabra, este versículo, no nos está hablando de nuestros pastores. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque Dios da la vida a una persona y Dios se la quita cuando quiere. Dios permite cualquier situación y circunstancia y Dios no permite situaciones y circunstancias. De la misma manera que Dios lo hace todo cuando y como quiere, nos permite tener presidentes, gobernadores, personas que manden en el país, que no escuchen su voz. Dios da el privilegio o la oportunidad de poder gobernar, y ese gobernador y ese presidente y esa persona de autoridad tiene dos caminos: o seguir
la dirección, la voluntad y la voz de Dios, o seguir el plan, la voluntad y la voz de Satanás. Si nuestros dirigentes, puestos por Dios, hacen cosas corruptas, hacen leyes injustas, hacen situaciones abominables, no es que Satanás haya puesto a esa persona en el cargo, no, sigue habiéndola puesta, oh Dios, pero han tomado la decisión de cederle el gobierno al mismo Satanás. El que mandaba en Persia, por ejemplo, estamos leyendo Daniel, el que gobernaba en Persia, no escogió vivir como Dios, y Satanás hacía lo que le daba la gana en esa tierra, en ese territorio. Pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Dios pone y el hombre predispone. Esto es así, y ha sido así por todos los siglos. Vemos las escrituras, que está lleno de todas estas cosas. Siguiendo hablando de esto, vamos a irnos al profeta Amós, Antiguo Testamento. Después de Daniel, Joel y Amós. Amós, capítulo 3. Amós 3. Y vamos a leer solo un versículo. Versículo 3. Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La palabra acuerdo en el hebreo significa yadá, y esto significa unirse, casarse, aliarse, amarrarse, atarse. Eso es lo que significa acuerdo. Y cuando dice dos juntos, está hablando de dos personas individuales, está hablando de dos familias, está hablando de dos grupos, de dos entidades, de dos congregaciones, de dos ejércitos, de dos gobiernos, de dos partidos políticos, lo que sea. Dos. Andarán dos juntos si no estuvieran unidos, si no estuvieran casados, si no estuvieran aliados, si no fueran los dos a una. Esto es lo que significa esta pregunta. Cuando dos entidades, dos personas, dos grupos, dos partidos, dos gobiernos andan juntos, esos dos personas, dos gobiernos, dos grupos, dos partidos, piensan igual. Y si piensan igual, entonces caminan en la misma dirección. Qué pena me da ver iglesias compitiendo con otras iglesias. Hemos de bendecir a las iglesias, hemos de honrar a las iglesias, hemos de decretar bendición para sus vidas, su ministerio. No ir cada una por separado. Tenemos una comisión y es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Es ir y hacer discípulos. Y esa misión la tiene la iglesia local, universal e individual. ¿Por qué es tan importante esto de lo que estamos hablando hoy? Es tan importante por lo que tú y yo pensamos, analizamos aquí en nuestra mente. Tiene tanto poder la mente y el pensamiento que con este
con este pensamiento vamos a atraer o bien al reino de Dios o bien al reino de las tinieblas. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Nosotros aquí dentro somos quien decidimos andar en Cristo o andar fuera de Cristo en Satanás, como los gobernadores, igual. Tienen dos caminos y escogen el que ellos quieren. Mirad, nuestra manera de pensar, nuestra ideología política, social, cultural, lo que quieras, nuestra manera de decidir y de actuar, ¿atrae o a Dios a nuestro lado o atrae a Satanás a nuestro lado? Y donde hay tinieblas no puede haber luz. Y donde hay luz no pueden haber tinieblas. Lo que marca nuestra vida, no solo espiritual, sino nuestra vida natural, lo que nos acompaña espiritualmente es lo que nos determina. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo mi mente en Cristo, mis pensamientos en Cristo, pase lo que pase, a mí me determina el mundo espiritual de Dios, a mí me determina las cosas de Dios, a mí me determina el reino de Dios que se ha establecido. Pero si yo, aun sabiendo, mi mente es corrupta, mi mente cambia según las ideas políticas, mi mente se va a hacer en contra del gobierno, manifestaciones, empiezo a ir en contra de lo que Dios ha establecido en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia, en cualquier parte. Y mi mente empieza a querer, por decir ejemplos, no lo sé, dejar de pagar el IVA a un autónomo. Yo no soy autónomo, no sé lo que es, pero estoy robando al Estado. Dejo de pagar impuestos, estoy robando al Estado. Dejo de pagar mis multas, estoy robando al Estado. O miro solo por mi bienestar y me da igual los demás. Justo esta semana veía y analizaba y decía, ¿por qué no interesan las almas? ¿Por qué nos quedamos con el humo? Porque nunca nos han interesado que esas almas vengan a Cristo, sino sacarle el jugo a esas almas y satisfacer nuestra necesidad. Es decir, que aquello espiritual que nos acompaña es lo que va a determinar. Y lo siento, si tú eres creyente, pero estás fumando y te estás metiendo en lugares, no por fumar, por meterte en lugares que eso te va a traer consecuencias, con mujeres, con hombres, con fiestas, con sexo, con drogas o con lo que tú quieras y con lo que yo quiera. Ese mundo espiritual no es el del reino de Dios. Y ese mundo que no es el del reino de Dios, que es el de Satanás, está determinando quién yo soy. Está determinando mi camino, mi destino, mi dirección. Eso lo está determinando. No voy a nombrar ninguna ley, no la voy a nombrar, no es el momento de nombrarla. Pero ¿cuántas leyes se están abriendo injustamente en nuestros países? Una detrás de la otra. Pasamos de el cierre, de el no permitir, de el castigo, de la dictadura, al otro extremo, a la libertad, al libertinaje, a educación abierta, a sexo desenfrenado, a que nada es malo. Los extremos no son buenos. Ni lo que he dicho primero, ni lo que he dicho segundo. Vamos a buscar un punto medio donde poder oír la voz de Dios. Y que Dios sea quien gobierne nuestra vida, nuestra casa, nuestro país.
cuando nosotros entramos en las modas, en las costumbres, en los movimientos liberalistas, aun sabiendo que van en contra de nuestra naturaleza. Y cuando digo nuestra naturaleza es porque somos creación divina de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esos movimientos, estamos abriendo la puerta a Satanás y a que ese mundo espiritual rija sobre nuestra vida. Pero cuando somos íntegros y decimos yo por aquí no paso, yo hasta aquí llego, yo ya no quiero más, no, eso son mis creencias, esto no, sin ofender, sin hacer daño, sin molestar, pero decir hasta aquí, Dios esto no le gusta, a Dios esto no lo permite, y yo, mis creencias, mi vida dice que yo eso no lo hago. Ahí atraemos el mundo espiritual a nuestra vida. Ahí está rigiendo las huestes celestiales nuestro rumbo, nuestra dirección y nuestro camino. En Mateo 4, si leemos el capítulo 4, ¿por qué destruye Jesús a Satanás? Jesús puede llegar a destruir a Satanás porque jamás alineó sus pensamientos a los pensamientos de Satanás. Jesús, ¿qué tienes hambre? ¿Has visto el pan? Es una piedra, pero si fueras el Hijo de Dios, la convertirías en pan y comerías. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿tú eres el rey? Pues apóstrate ante mí y todo eso te lo daré. Escrito está. Jesús pasó su tentación alineando sus pensamientos con los de su Padre. Jamás alineó sus pensamientos a los pensamientos de Satanás. Por eso destruyó, por eso ganó Jesús a Satanás en el desierto, en la tentación de Jesús. Si nos vamos a Lucas, esto es otro ejemplo, si nos vamos a Lucas, capítulo 1, el primero, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Estamos hablando de cuando el ángel se le aparece a María y le dice, María, este es el destino que Dios tiene preparado para ti. María, esta es la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y estas palabras eran las palabras de María, sin pensárselo dos veces. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. En ese instante, María activó un mundo espiritual de luz. ¿Y sabéis qué hizo ese mundo espiritual? La guardaron los ángeles hasta que culminó la promesa y el plan establecido de Dios para María. Guardaron todo su embarazo, los ángeles la cuidaron, porque ella determinó lo que quería, ella determinó qué mundo espiritual quería que rigiera en su vida. En Daniel 10, que es lo que hemos leído, estamos hablando de Daniel, nuestro pasaje central de este estudio bíblico, en el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras
yo he venido. ¿Sabes por qué he venido?, le está diciendo Dios, el ángel, a Daniel. ¿Sabes por qué he venido? Por las palabras que te escuché oír desde el primer día. Yo vine porque tú durante 21 días no te rendiste, tú durante 21 días no paraste, tú durante 21 días no pensaste, tú decretaste durante 21 días, tú persististe fiel durante 21 días, tú resististe a la tentación durante 21 días. Y yo fui enviado a ti para que se cumpla la palabra de Dios lanzada sobre tu vida. Y eso hoy Dios nos lo dice. Si tú resistes la tentación, si tú aguantas la prueba, si tú soportas la tentación, si tú aguantas ahí el peso del pecado, si tú eres consciente, yo voy a ir a ti, ya que tú estás escogiendo y estableciendo el reino de Dios en tu vida, y se va a cumplir mi palabra en ti. Eso es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera dejado contaminar por palabras que no eran de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera hecho 21 días de oración, de ayuno, de clamor y persistencia? ¿Sabéis lo que habría pasado? Daniel habría perdido su autoridad. No hubiera muerto, hubiera seguido avanzando, pero su autoridad en Dios, en el mundo espiritual, la dejaría de haber tenido. Segunda de Corintios, nos vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10. Vamos a leer del versículo 3, el 4 y el 5. Mirad qué dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si este versículo en toda nuestra vida cristiana no los hemos escuchado más de 50 veces, no lo hemos escuchado nunca. Es un versículo, un capítulo de 2 de Corintios 10, que es cuando Pablo está defendiendo ahí delante de toda la multitud su ministerio, lo que Dios le había encomendado. ¿Qué le estaba diciendo en este versículo? En este versículo, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Esta es la clave. La Biblia está diciendo que nuestra principal área de batalla es la mente, es el pensamiento humano. Le estaba siguiendo diciendo no solo que nuestro principal problema es la mente, las batallas se generan aquí, no solo está diciendo eso, también está diciendo que Satanás va a utilizar argumentos, pensamientos aquí dentro, en nuestra mente, que vamos a tener que derribarlos nosotros en el nombre de Jesús, que Dios no va a poder hacer nada con eso, que nos toca a ti y a mí decir, hasta aquí este pensamiento en el nombre de Jesús. Esto es lo que está escribiendo aquí, esto es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y por qué lo dice? ¿Porque se aburría aquel hombre? No, porque Pablo entendió que lo que aquí decretamos y pensamos nos da autoridad o nos la quita. Nos da autoridad para el mundo espiritual o nos la quita. Y el mundo espiritual tiene autoridad sobre la nuestra. Yo no quiero
que el mundo espiritual de Satanás tenga autoridad sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi enfermedad, sobre mis decisiones. No. Yo quiero que el mundo espiritual, que el mundo de luz descienda en mi familia y yo poder tener autoridad en el mundo espiritual para decretar. Hay muchas promesas que nos encontramos en la Biblia. Y estoy convencida que cada uno de nosotros tenemos cogido alguna promesa para nosotros, para nuestro hogar. Yo he cogido 2 sin pensar. Tú y tu casa servirán al Señor, esta promesa que se le da a aquel hombre. Te bendeciré y haré de ti una nación grande. ¿Ves las estrellas? Pues así será tu descendencia. Todas esas promesas que encontramos en la Biblia están ahí dadas. Y cuando nosotros cogemos, por ejemplo, tú y tu casa servirán al Señor. Cogemos esta promesa y la ponemos aquí delante nuestro. Y tú ves la promesa, tú la vuelves a leer, te la imaginas, piensas en el día que toda tu casa servirán al Señor y esperas, imaginas, miras, te ríes, lloras, declaras, conquistas y esperas ese día con ansias de que se cumpla. Y de repente, un día, yo no sé para qué me hago ilusiones, si a mí Dios no me ha creado para esto. Un día viene, si soy lo peor, nadie va a quererme. Claro, nadie se cree en mi cambio, todos piensan en lo que yo era antes. Y un solo pensamiento determina lo que nosotros hoy somos. Empezamos a pensar en ese pensamiento que ha entrado aquí, empezamos a creerle a Satanás y Satanás hace lo que le da la real gana. Por eso hay familias destruidas por el alcohol, por las drogas, por las infidelidades varias. Por eso las iglesias están destruidas, por dirigentes de iglesias manipulados por Satanás, robando, humillando y atando y maldiciendo al pueblo. Por eso hay países sin intermedio, gente muy rica y gente muy pobre. Por eso hay corrupción, por eso hay tanto libertinaje y tanto pecado aprobado. Y por eso el mundo va como va. Porque los pensamientos determinan en qué mundo espiritual nos movemos. Y Satanás va a hacer lo que le dé la gana si empezamos a creer en esos pensamientos. Esta es la palabra que Dios ha traído para tu vida, para mi vida y para los que escucharán. Es una palabra que estoy convencida que viene del Señor. Es un estudio bíblico que me ha encantado prepararme. Gracias por estar ahí una semana más. Que el Señor os bendiga mucho, 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 mucho. Vamos a terminar la reunión para que estemos 5 minutos en nuestra intimidad con Dios, pensando en aquello que Él nos ha hablado y pidiéndole perdón y pidiéndole que nos ayude en aquello que necesitamos. Así que nada, nos vemos el domingo en la reunión. You are now about to witness the strength of street life.